¿Se encuentra bien, maestro? Mi alma está profundamente triste. Hasta la muerte. Quédense aquí. Y velen. ¿Cómo se encuentra su alma? ¿Para qué vine al mundo? Si lo que hago es sufrir. Tenía carcinoma infiltrante de mama. Cada vez que usaba una droga, quería una más fuerte porque el efecto no era suficiente. ¿Existe una salida a esta situación? Padre mío, si no es posible que pase de mí este cáliz, sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Empecé a hacer cosas que yo no hacía. Ese día derramé mi alma en el altar. Mi mayor problema no era el cáncer. Mi mayor problema era ser salva. El altar correcto era el Señor Jesús, siendo que Él se entregó por mí, Él derramó su sangre por mí. Yo dije, yo debo hacer lo mismo. Y me entregué por completo. La oportunidad de que su alma reciba aquello que tanto necesita ha llegado. Fue un momento maravilloso porque ahí es donde yo me sentí libre. Que el peso que yo traía de tantos años se había quitado. Hoy en día estoy totalmente curada. No solamente mi salud, sino que mi alma está curada. El Espíritu Santo vino sobre mí en esa hoguera. Esa fue la mayor alegría que yo pude sentir en mi alma. En diciembre, Hoguera Santa en el Jardín del Getsemaní. Comienza ahora la caminata de la fe. Directo desde el Templo de la Fe. En preparación para la Hoguera Santa. Rumbo al Jardín del Getsemaní. Que o Espírito de Deus bendiga a todos ustedes. Uma vez mais, eu tenho o símbolo do Espírito Santo. O azeite representa o Espírito Santo. Se usted lo tiene, haga la unción em sua cabeça, porque em instantes haremos uma oração para que sua mente, o entendimento, seja aberto e usted logre compreender o valor, a importância del alma. Usted sabe que todo passa, todo acaba, todo termina e desaparece. Pero el alma es eterna. E em la palavra de Deus está escrito, e el mundo passa, e também suas paixões. Pero ele que hace la voluntade de Deus, permanece para sempre. Ponga atenção neste detalhe. Pero ele que hace la voluntade de Deus, permanece para sempre. El alma não muere. Agora, em vida, há a necessidade de uno determinar donde el alma permanecerá para sempre. Se permanecerá com Deus ou sem Deus. E el alma que permanecerá para sempre com Deus, é el alma de aquele que hace a vontade de Deus.
vea a importância de la hoguera santa en el Getsemaní, porque esta hoguera santa é para que uno haga lo mismo que isso el Senhor Jesús, para que uno derrame sua alma. Derramar el alma é sacrificar la própria voluntad a cambio de hacer la voluntad de Deus. El Senhor Jesús lo hizo en el Getsemaní. E aqueles que hacen lo mismo permanecerão para sempre. El alma permanecerá por toda a eternidade en el reino de los cielos. ¿Por quê? Porque hace la voluntad de Deus aqui en la terra. Ou seja, quem hace la voluntad de Deus en la terra permanecerá, el alma permanecerá por toda a eternidade en el reino de los cielos. Usted pode participar em la Universal mais cerca a sua casa. E estamos vivendo a fé em la hoguera santa en el Getsemaní. El altar de la Universal mais cerca a sua casa já se convertiu en el Getsemaní. Ponga atenção neste testemunho e já regressamos com todos ustedes. No iba a mover los brazos, no iba a mover las extremidades y podría tener hasta parálisis cerebral. Cuando voy a ver a la ginecóloga que me estaba atendiendo, ya el doctor la había puesto al tanto de la situación, ella me dice, tienes dos opciones. La primera es interrumpir el embarazo, o la segunda, que es prácticamente imposible, que te hagas una cirugía intrauterina para corregir el defecto de tu bebé dentro del vientre. Nosotros estamos en la iglesia desde jóvenes. Mi primer voto que yo hice con Dios fue para recibir el Espíritu Santo. A los 18 años, yo fui llena del Espíritu Santo. Nosotros nos conocimos y fuimos a la terapia del amor porque yo desde muy pequeña siempre soñaba con tener un matrimonio, pero un matrimonio con un hombre de Dios. Y tuvimos la oportunidad de conocernos, entablar una relación y llegó el punto donde nos casamos. A los 3 años de casados tuvimos a nuestro primer hijo, Luciano Durán. Bueno, él vino a completar nuestro matrimonio. Siempre soñamos con una familia relativamente grande. Y bueno, él fue una bendición en nuestras vidas. A los 8 años de ya mi hijo tenía, él me dice que quiere un hermanito. Y yo le digo, ¿pero quieres que sea niña o niño? Y él me dice, yo quiero que sea niña. Y yo lo abrazo porque yo le digo, yo también quiero una niña. Y siempre le hemos pedido a Dios que sea una niña. Por parte de mi familia, también de la familia de mi esposo, queríamos una nena. Y ahí es cuando viene el embarazo. Me entero a las 7 semanas que estoy embarazada y comenzamos con toda nuestra rutina del médico. A las 22 semanas de embarazo, un aproximado de 5 meses y medio, me toca un control morfológico cuando él me dice, Lenimar, ¿sabes el sexo del bebé ya? Yo le digo, no, doctor, no lo sé. Me dijo, es necesario que lo sepas porque tu bebé viene con un problema. Yo le digo, doctor, ¿cuál es el sexo del bebé? Cuando él me dice que es niña, yo empecé a llorar. Era algo que yo no podía contener. Yo le digo, ¿cuál es el problema que tiene la bebé? Él me dice, la niña tiene mielomeningocele dorsal, espina bífida. Es una malformación, como podemos ver acá, es una malformación del tubo neural donde la columna no cierra correctamente y por allí, por esa malformación, pasan todos los nervios que van del cerebro y del cuerpo, todo lo que pasa por la columna. Yo le digo, ¿qué causas, qué consecuencias trae esa enfermedad? Me dice, lo mejor es que te hagas una interrupción de embarazo. Porque la niña va a venir con hidrocefalia. Me dijo que la niña venía con un pie equinovaro, el piecito derecho dobladito. También me dijo que la niña no iba a caminar. Como la malformación era muy alta, no iba a mover los brazos, no iba a mover las extremidades.
y podría tener hasta parálisis cerebral. Cuando voy a ver a la ginecóloga que me estaba atendiendo, ya el doctor la había puesto al tanto de la situación, ella me dice, tienes dos opciones. La primera es interrumpir el embarazo, o la segunda, que es prácticamente imposible, que te hagas una cirugía intrauterina para corregir el defecto de tu bebé dentro del vientre. Pero me dice que esa operación, donde la hacen, cuesta más de $50,000. $50,000 que aún pagándolos no me iba a garantizar que mi hija naciera sana. En ese momento yo entré al baño del consultorio y yo ahí hablé con Dios. Yo le dije, no puede ser que nosotros estemos pasando por eso. Nosotros somos siervos tuyos. Nosotros confiamos en ti. Yo no acepto este diagnóstico de mi hija. Mi esposo tenía que ir de vuelta al trabajo y yo regresar a mi trabajo. Él allí me dejó cerca de la iglesia donde nosotros asistimos y allí yo hice una oración en el altar. Yo le dije, mi Dios, yo te pongo mi embarazo en tus manos. Que seas tú y no yo, porque yo estaba devastada. Yo lo que hacía era llorar. Yo duré 2 semanas llorando. Cuando se acerca la campaña, nosotros subimos al altar y empezamos a construir nuestro sacrificio, nuestro voto para Dios. Era todo o nada. Y el milagro que queríamos era grande. Y mi oración que le hicimos a Dios fue esta. Dios mío, si es posible, pasa de mí esta copa, más que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y allí es donde nosotros colocamos nuestra fe en Dios, hicimos nuestro voto, nuestro sacrificio, había una indignación dentro de nosotros y colocamos esa confianza y esa esperanza, porque como dice mi esposa, no teníamos nada que perder, había que tomar una decisión y esa era la correcta. Confiar en Dios, permitir que Él hiciera su obra y que nos mostrara su poder. Mi hija nace por cesárea, pesa 2,9 kilos, mide 49 y ella tenían que corregirle, efectivamente nació con la columna abierta, la tienen que intervenir a la semana de nacida para corregirle el defecto de la columna, que era cerrar. La operación duró aproximadamente 2 horas y media y cuando el doctor sale, el doctor me dice, mira mamá, yo fui muy sincero contigo, la operación salió bien, pero a la niña vamos a darle 2 días de reposo porque la vamos a operar nuevamente para colocar una válvula de derivación en la cabeza, porque tu niña presenta hidrocefalia. Fue como que si no escuché eso. Cuando se cumplen los 2 días, el doctor me dice, llama a tu esposo, dile que venga, porque le vamos a hacer un examen a la niña en la cabeza donde le vamos a sacar líquido para poderlo evaluar y que se le haga la operación a tu niña. Mi esposo, yo le digo, amor, mira, el doctor me está diciendo que venga porque sí van a operar a la niña y le van a poner la válvula. Cuando yo le mando el mensaje a él, mi bebé estaba en la incubadora, con imágenes de él, estaba en la incubadora y yo miro la incubadora y yo le digo, mi Dios, que se cumpla tu voluntad y no se cumpla la voluntad del hombre, porque los médicos quieren ponerle la válvula. Pero si tu voluntad no es esa no va a acontecer así. Cuando mi esposo llega, yo me voy. No quise quedarme en el momento que le iban a hacer eso a la bebé. Y porque también me tenía que sacar los puntos de la cesárea. Cuando le van a hacer el examen, ¿qué dijo el doctor, amor? El doctor se empezaron a llamar a los demás especialistas en vista de que no podían creer que en 2 días los ventrículos estaban cerrados, no había pasado líquido y era como si el primer examen había salido mal. Entonces ellos llegaron a la conclusión de que iban a dejar a la niña tranquila, iban a hacerle una nueva evaluación a la semana y efectivamente pasaron la semana, Dios se apareció para nosotros, colocó allí el milagro que tanto esperábamos y la niña no fue intervenida quirúrgicamente para colocarle esa válvula que necesitaba para drenar líquido que venía de la columna a la cabeza causándole hidrocefalia. Cosa que ellos hasta el sol de hoy se quedan sorprendidos porque la niña en ningún momento presentó todas esas afecciones que los otros niños que habían nacido con esa condición sí la presentaron y verdaderamente era irreversible. Y ahí está la respuesta de Dios. Aquí está Lía.
Lía es un milagro de Dios. A los 7 meses de ella la llevamos a hacerle unos exámenes de auditivos y los exámenes salieron que ella no escuchaba, que ella no oía. La doctora me dijo que ella iba a tener problemas para hablar a producto de esto y también en los ojitos también iba a tener problemas. Y bueno, aquí está. Los exámenes dicen que no escucha, pero el milagro de Dios dice todo lo contrario. Ella escucha, habla, atiende al llamado, sonríe, agarra. La terapeuta a los 3 meses me dice que Lía no se iba a poder sentar, no iba a poder agarrar objetos, no iba nunca a lograr caminar y de aquí está ella hoy. Yo quiero invitar a cada uno de los padres, madres, personas que quizás se encuentran enfermas y han sido desahuciados por la medicina a que crean en Dios. Que si Dios pudo hacer el milagro en nuestra vida, en la vida de nuestra hija, también la va a hacer en la vida de cada uno de ellos. Usted pudo ver lo que passou com Alejandro e Lenimar. Agora, um detalhe, pastor Lucas, muito importante. Vindo ele problema para eles, vindo ele dolor, ele sofrimento com la hija. Pero, como dijo a senhora, ella já tinha o Espírito Santo. Quando uno tem o Espírito Santo e uno recebe o Espírito Santo porque hace a vontade de Deus, então esta persona ella passa a ter estrutura espiritual para aún delante de los problemas manter-se firme em la fé. O Espírito Santo que viene sobre a vida de uma persona quando ella se somete à vontade de Deus, que foi o caso de Lenimar e Alejandro, capacita a persona, le reviste de poder, porque o Espírito Santo é poder, para enfrentar qualquer que seja a situação que não era da vontade de Deus, sino del permisso de Deus, problemas, lutas, coisas desagradáveis como essa que Edia passou, e convertir esta situação em um testemunho que é vontade de Deus. Mas como você diz, senhor obispo, a clave está em que primeiro Edia recebeu o Espírito Santo. Assim é, em la hogueira santa e nele Getsemani, há a necessidade que você veja a necessidade de sua alma. Por exemplo, há aqueles que todavia não têm o Espírito Santo. Então, a petição deve ser por el Espírito Santo. Agora, e no caso da senhora Lenimar e de seu marido Alejandro, já havia o Espírito de Deus em eles. E o maior desejo del alma era a sanidade de la hija, el milagro em la hija. E como você disse, algo de acordo com a vontade de Deus. Então, em el Getsemani, você apresentará a necessidade de sua alma. Se a necessidade de sua alma é o Espírito Santo, esta será a sua petição. Se você já lo tem, a petição será o maior desejo de sua alma, pero que esteja de acordo com a vontade de Deus. Minha esposa e eu estaremos levando as petições de todo o pueblo de Venezuela e no princípio de janeiro para o mesmo lugar donde o Senhor Jesus não só orava, e no Getsemani ele orava, pero allí também ele derramou a primeira gota de sangue por mim e por você. Allí nuestras petições serão apresentadas. Você pode, neste domingo, que incluso será um domingo muito especial, você pode participar e no Getsemani, mais cerca a sua casa. O pastor estará ensinando como que sua petição será levada para este lugar. Incluso este domingo será o fim da tristeza. Agora, o pastor Lucas hará uma oração em favor de sua vida.
Es momento del clamor, en preparación para la hoguera santa de Israel, en el jardín de Getsemaní. Senhor nuestro Deus e Padre, em el nombre del Senhor Jesus, unimos nuestra fé nesse momento com milhares de pessoas que acompanham esta oração com um solo objetivo, Senhor: viver em suas vidas tu vontade. Esta pessoa já experimentou, meu Deus, a frustração, o dolor que vino a causa de fazer a vontade de outros, ou a própria vontade. Meu Padre, ella já odiou tantas vozes, ella já tomou tantas decisões equivocadas que, em lugar de trazer plenitude a sua vida, apenas, meu Padre, empeorou sua situação, tanto espiritual como também aqui nesta terra, neste mundo onde há aflição. Mas agora nós outros, meu Deus, nesta jornada hasta el Getsemaní, nos colocamos como o Senhor se colocou, meu Padre, à disposição de tu vontade, para que assim ella se cumpla em la vida de esta persona. Quem não tinha o Espírito Santo, lo reciba através de esta entrega, derramando el alma. E esta persona que já te conhece, que está salva, mas que agora está enfrentando uma situação semelhante à la de este testemunho, que é já ser revestida por el mesmo Espírito Santo de uma atitude semelhante à la del Senhor Jesus, para ser sua vontade e alcançar, meu Padre, o cumprimento de tuas promessas. Assim és, e sejam todos fortalecidos, todos que participam desta oração, em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Este domingo será o fim da tristeza. Nós outros estaremos juntos aqui em São Martim, às 9:30 da manhã, Avenida São Martim, número 40. Pero você pode participar também em La Universal, mais cerca a sua casa, em todo o país. Em todo o país, cerca a sua casa, há Getsemaní. E miércoles, pastor Lucas, miércoles será a inauguração de Altamira. Assim é, bispo, uma fecha tão esperada por todos, e você tem a oportunidade de acercar-se a participar com toda a sua família, amigos e invitados, el miércoles às 6:30 da tarde, em primeira transversal de Los Palos Grandes, allí em Centro Plaza, em el antigo Teatro Palácios. Amém. Estaremos juntos em la inauguração. Que o Espírito del Altíssimo lhe bendiga e lhe guarde, hoje, mañana e sempre. Un peso en el alma, un cansancio inexplicable, un deseo de desaparecer. La tristeza tiene muchos síntomas y de alguna manera incluso aprendes a superarlos. Cambias de ambiente, conoces gente, intentas distraerte o descansar y de vez en cuando incluso logras sonreír. Todo esto trae un alivio temporal, pero ¿y la causa? Esta tristeza no desaparece, porque la causa principal permanece y no es lo que piensas. Está en esa parte de ti a la que nadie puede llegar, y solo resolviendo la verdadera causa es posible acabar con toda tristeza definitivamente. Este domingo 7 de diciembre, día del fin de la tristeza, a las 9:30 de la mañana. En la Avenida San Martín número 40, cerca de la estación del Metro Artigas, y en todas las iglesias universal del país.